Bueno, continuamos aquí con todos ustedes, don Duero. Las cifras que usted le oye ponen una cara y una felicidad. Sí, total. Pues que ya no Nacho. están haciendo pruebas PCR, ¿sí? Total, Nacho, A ver, felicidad pongamos aquí porque atrás, mira, señores. Y vaya contando las usted, don cifras Duero. del día de hoy es de 3.162 personas contagiadas, número de fallecidos 186. Lo que me impresiona es que el departamento de Antioquia, Nacho, que recuerda que estuvimos por muchos meses ocupando ese primer puesto, hoy está en el tercer lugar con 223 casos solamente en Antioquia. Muy poquitos. Entonces ahí es como un buen síntoma de que comenzamos a bajar en ese pico tan alto y de Sin una manera entender, acelerada. José, un país como España, tan parecido a nosotros, y miren, Alemania, 2.700.000, España, activos. Nunca se recuperaron. Pues se queda uno sin entender de estos activos en estos países, se queda uno. Y Colombia, pues ya ni de figura, debe estar por ahí al fondo, porque realmente ya miren, Ecuador 456.000, Chile 785.000. Nacho, pero fíjese Nacho, que dentro de las pruebas que se están haciendo, si bien son pocas, la positividad es muy alta, es alrededor del 20%. Decían que una de las medidas incluso para poder quitar el tapabocas es que la positividad dentro de la cantidad de pruebas que se desarrollan no supere el 8%. Entonces fíjese que hay una gran positividad dentro de esas pocas pruebas que se desarrollan y a eso hay que sumarle el subregistro que hay que multiplicar por 3, 4 y no sé. Pero sabe, Nacho, frente a esas cifras suyas, la única explicación es que es la que se da acá, que a las personas pasados 7 días de dar el positivo, los sacan de los registros como activos. Preguntémosle a nuestro invitado, ¿le parece? No. Sí, señor. Saludos, si es tan amable. Sí, señor. A esta hora estamos con el doctor Jorge Iván Ospina, vocero de Asmedas en Antioquia. Doctor Ospina, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Iván Posada. Jorge Iván Posada, perdón. Sí, señor. Doctor Posada. Muchas gracias, hombre. ¿Cómo me le ha ido a usted? Muy bien, hombre, muchas gracias. Bueno, explíquenos por qué España tiene tantos activos y nosotros ya tenemos tan poquitos. ¿Será ese? O sea, ¿cómo se hacen las mediciones aquí en Colombia? Lo que pasa es que tenemos un subregistro que oscila entre el 80 y el 90%. Es decir, solo se diagnostica entre un 10 y un 20% de los casos reales de COVID-19. Esto favorecido en gran medida por los lineamientos del Ministerio de Salud, en los cuales se restringió la práctica de la prueba solamente para personas mayores de 60 años, para menores de 3 años, para los trabajadores de la salud y para las personas con comorbilidades o casos graves. Entonces, esto, digamos que crea un ambiente en el cual el subregistro es de alrededor entre el 80 y el 90%. Entonces yo le hago una pregunta. Duer nos acaba de decir que ¿cuántos fueron hoy? 3.100. 3.100. O sea, quiere decir que esto hay que subirlo a 20.000 casos. Hoy. Por lo menos. Por lo menos. Bueno. 20.000 casos. Pero con todo y eso, esa no es necesariamente la explicación, Nacho, porque vuelvo y le digo, ¿cuántos hay activos? Activos de acuerdo al ministerio hay 25.240. Multiplíquelo por 10, entonces serían 250.000. Estaríamos lejos de esas cifras de Francia, Italia y en fin, todos esos países. Es eso lo que usted nos dice básicamente, el subregistro, y podemos estar pues, si lo multiplicamos por 10, estamos por el orden de 300.000 personas hoy pueden tener COVID en nuestro país. Sí, es muy posible que sea una cifra cercana a eso. Y probablemente es el Omicron, que ya es más con tendencia, pues a mí me dio el Omicron y fue una gripa, ni duro me dio, con mucho malestar, pues algo muy normal, obviamente tenía mis 3 vacunas, pero todo esto con tendencia a que sea Omicron, porque si fuera el inicial sería mucho más letal. Sí, es la variante dominante entre nosotros en este momento del curso de la pandemia. Y lo que acabas de notar es correcto. El hecho de tener las 3 vacunas facilita que tengas un sistema inmune robusto que sea capaz de combatir el virus y sacarte adelante de manera exitosa, con síntomas leves la mayoría de las personas. Sin embargo, todavía falta mucha gente por tener su esquema completo y hay personas con enfermedades debilitantes, inmunocomprometidos, en los cuales el curso de esta enfermedad es con síntomas graves e inclusive pueden tener desenlaces fatales. No estamos exentos de que aparezca otra variante, de pronto menos letal o de pronto muy letal. Eso está en el panorama. Sí, es decir, en la medida en que el virus siga circulando
y se siga multiplicando de manera importante en algunos países, en muchas regiones, eso facilita la aparición de mutaciones y estas mutaciones cuando se dan en una proporción importante generan nuevas variantes y el comportamiento del virus puede cambiar de manera importante tanto en los síntomas que puede generar como en la capacidad de propagarse entre las personas. Doctor, o sea, ser mucho más contagioso. Doctor Posada, corríjame si es percepción errada mía, pero con este virus lo que ha pasado es que en la medida que llegan nuevas variantes dominantes, cada variante es más contagiosa que la anterior, pero es menos letal que la anterior. ¿Eso es lo que va a seguir pasando? Pues digamos que sería muy bueno que las nuevas variantes que surgieran tuvieran un comportamiento clínico en cuanto al desarrollo del COVID-19 muy leve, con síntomas muy leves, y que cada vez pues fuese casos menos graves en la mayoría de la población. Sin embargo, no podemos esperar necesariamente que esto vaya a suceder. Aunque en la medida en que la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño se va acrecentando, pues nuestra capacidad de defendernos contra nuevas variantes va mejorando muchísimo. Y esa es como la otra arista para mirar la evolución de esta pandemia, nuestra capacidad de defendernos y las nuevas variantes que van surgiendo, que no necesariamente tienen que ser más agresivas ni no necesariamente tienen que ser más contagiosas. Doctor Posada, hoy lo estábamos invitando puntualmente porque queremos hablar sobre las medidas, hasta qué punto vamos a seguir con los protocolos que tenemos, sobre todo una que llama mucho la atención y es el uso del tapabocas, de la mascarilla. Yo quiero invitar a mis compañeros de máster para que escuchemos esas declaraciones que teníamos del precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien fue en su momento ministro de Salud y Protección Social del país, cuestionando bastante si todavía es importante o no usar la mascarilla en espacios públicos. Y quisiera conocer, doctor, su percepción, su opinión ante esos cuestionamientos que hace el ahora precandidato. Escuchemos. En el contexto actual de la pandemia, yo creo que tiene sentido empezar a pensar seriamente la eliminación de algunas de las restricciones con las que hemos convivido ya por muchos meses. No tiene sentido, por ejemplo, que la atención al público esté restringida o que los derechos de petición tengan limitaciones o restricciones. Tampoco tiene sentido la obligatoriedad del uso de tapabocas, al menos en espacios abiertos. No hay en este momento ninguna evidencia convincente de que el uso de tapabocas en espacios abiertos tenga un efecto positivo sobre la salud pública, habida cuenta de las altas tasas de vacunación, del nivel de circulación del virus y del tipo de interacciones que están teniendo los ciudadanos. Además, el uso de tapabocas tiene costos sociales para el tipo de interacciones que tenemos entre todos, tiene costos medioambientales, vemos tapabocas tirados en cada esquina, y tiene costos financieros sobre. ¿Hay evidencia que nos diga que si es útil o no utilizar el tapabocas en espacios abiertos? ¿Es necesario y todavía sería un requisito tener el tapabocas en espacios abiertos? Digamos que la posibilidad de contagiarse en espacios abiertos se reduce muchísimo, pero si estamos en compañía de otras personas y no se guarda un cierto distanciamiento, es importante el uso del tapabocas. Máxime que muchas personas pueden cursar con un COVID sin ningún síntoma, o sea, asintomáticos, pero conservan la capacidad de contagiar el virus a otras personas, de transmitir el virus a otras personas. Y esas otras personas, sí pueden desarrollar síntomas e inclusive síntomas graves. Entonces el mensaje es, hombre, si vamos a realizar alguna actividad deportiva en un espacio abierto y vamos a estar solos, no hay ninguna necesidad de que uses el tapabocas. Si estás solo en tu carro, en tu auto, no hay ninguna necesidad de que uses el tapabocas. En tu casa, no hay necesidad de que uses el tapabocas. Pero si vas a interactuar con otras personas en distancias cortas y máximo, más si es en espacios cerrados, sí sigue siendo imprescindible el uso del tapabocas, por lo menos en este momento del curso de la pandemia. O sea que en este momento es prematura la propuesta de Alejandro Gaviria. ¿Y cuándo se debería acoger?
digamos que hay que, ¿por qué lo digo? Si estamos en espacios abiertos, quizás no es necesario el uso del tapabocas, y es cierto, si estamos en espacios abiertos y estamos solos, no es necesario el uso del tapabocas, pero si vamos a interactuar con otras personas a corta distancia, sí lo es. ¿Cuándo podemos dejar de usar el tapabocas? Y es una pregunta bien difícil. Creo que cuando los niveles, la presencia del virus en nuestro medio, medido con indicadores reales, el número de contagios, el número de decesos a diario, el número de hospitalizaciones, nos muestren que se encuentra en unos niveles muy bajos, mucho más bajos de lo que están ahora, se pudiese considerar esa medida de eliminar el uso obligatorio del tapabocas. Doctor Posada, al parecer esa medida está funcionando de manera inversa, es decir, en los espacios abiertos cuando uno camina en la calle ve que las personas usan el tapabocas, pero fíjese usted, va uno a un restaurante, que el lugar es cerrado, las personas no usan el tapabocas, va uno a un bar, a una discoteca, no lo usan. Yo voy al gimnasio donde yo voy, las personas no usan el tapabocas y son lugares cerrados. ¿Por qué se entiende la medida de manera tan diferente? En los lugares cerrados no se usa, pese a que en los abiertos sí. María, pero es que en un restaurante uno de tapabocas, ¿cómo es para comer? A ver, pero José, sin obviedades, el tema es que, pues claramente si vas a comer te lo quitas. Yo creo que tiene mucho que ver como con la interacción social. Hace parte como de crear un espacio íntimo y de confianza, retirarse el tapabocas, pero eso realmente es peligroso. Yo creo que todos hemos asistido a cumpleaños y se va quedando uno solo con el tapabocas. Y para la foto, y apretujémonos para la foto, y cómo vas a salir de tapabocas en la foto. Y entonces se llena en un ambiente de confianza, y esos ambientes de confianza, digamos que son los más peligrosos para la transmisión del virus. En la práctica diaria nosotros vemos que muchas personas mayores que no salen a la calle, que se han cuidado durante toda la pandemia, resultan contagiados con COVID-19. Y fue que hace pocos días se celebró una fiesta familiar y allí en esa fiesta familiar se produjo esa interacción y se produjo el contagio. Para Entonces, ese ambiente de confianza, digamos que es peligroso, es el mensaje que quisiera dejar. Mire, es que usted lo dice muy claro, para mí hay varios aspectos. Lo primero, que ya se volvió parte del paisaje. Lo segundo, que aquellos que ya tenemos las 3 dosis decimos, pues ya como más tranquilo, me siento protegido, ¿sí o no? Porque si no, ¿para qué me las puse? ¿Sí o no? Los que vemos ahora, en la actualidad, muchos fallecidos son aquellos que no se han vacunado. Pero entonces ya uno empieza a entrar, y es que ya son 2 años de esta película, donde también produce cansancio, y este cuento ahorita le tengo unos datos a José, porque esto ha llevado a una inflación, crisis de contenedores, pérdidas de puestos, esto se volvió una cosa muy loca, entonces todo el mundo está como en eso, sin obviedades. Me gustó lo que usted dijo. Es que eso es normal, o sea, es que ¿cómo voy a comer de tapabocas? Tiene toda la razón, pero le voy a decir una cosa donde no está la obviedad, que me la preguntaban en estos días. ¿Usted se dejaría atender por un camarero que no tenga tapabocas? Y me pareció una pregunta, me pareció como interesante. Sí, yo estoy en la mesa, estamos todos, pues, que estamos en nuestro entorno sin tapabocas, ¿sí o no? Los 4 aquí sentados. Pero llega el otro sin tapabocas. ¿Usted se dejaría atender por un mesero sin tapabocas? Que ya sabe uno que Nacho ¿de quién es este plato? Y ya lo contaminó. Sí. Bueno, usted tiene pregunta para el doctor. Sí, Nacho, doctor, ¿no sería como lo más aconsejable, lo más conveniente que ya toda la población tenga contacto con el virus? Ya hay vacuna primera, esquema completo y refuerzo. Lo conveniente no sería que todos tuviéramos ya contacto y de una vez salir de esto. Es muy interesante esta pregunta. Sin embargo, a pesar de que muchas personas ya tienen sus esquemas completos de vacunación anti-COVID con las 3 dosis, en algunos de ellos, por diferentes circunstancias, enfermedades debilitantes, pacientes muy mayores, en fin, comorbilidades importantes, desarrollan cuadros severos de COVID-19 y cuadros fatales. Pero es indudable que la vacunación protege, y protege en gran manera no solamente contra desarrollar el COVID-19,
sino también contra desarrollar casos graves y sobre todo fatales de COVID-19. La probabilidad de fallecer por COVID-19 de un paciente con sus 3 vacunas es 9 veces menos que aquellos que no tienen su esquema completo o que no han recibido ninguna dosis de vacunas anti-COVID. Entonces, es decir, aquel que no tiene ninguna vacuna anti-COVID tiene 9 veces más probabilidades de morir que aquel que ya tiene su esquema completo anti-COVID. Esto, pues, digamos que es una cifra, es un indicador que nos ilustra acerca de los beneficios de la vacunación. Sin embargo, sigue habiendo un número importante de pacientes que, aunque tengan sus 3 vacunas, desarrollan cuadros graves y en algunas oportunidades cuadros fatales. Entonces, es importante seguirse protegiendo. Todavía no hemos superado la pandemia y no hemos superado este 4º pico. Estamos con cifras alentadoras de que quizás pronto se disminuya de manera importante el número de casos, lleguemos como a una planicie, a una meseta. De ahí en adelante es posible que puedan, digamos que relajarse algunas medidas, pero por lo pronto no se puede hablar de ello, es demasiado prematuro. Les tengo el dato, doctor, y es el que a mí me preocupa, este sí me tiene a mí. Óigame, solo en el primer año de pandemia se habla de que al mar llegaron 1.560 millones de tapabocas, solo al mar. Las toneladas, o sea, esa otra consecuencia medioambiental que esta pandemia ha traído ha sido de tamaño mayor, durísimo. Nacho, pero sabe, me parece que es una cifra hasta pequeña. Si usted tiene en cuenta, solo en el primer año. Sí, por eso, pero si usted tiene en cuenta de que hay muchas personas que usan tapabocas, los termosellados, entonces sí usan un tapabocas en el día. Y desafortunadamente hay un porcentaje muy amplio de la población que no tiene como el suficiente cuidado de guardarlos o botarlos pues en un sitio especial, sino que los arrojan a cualquier parte. Lástima todo esto. Y estamos hablando de un mundo de casi 8.000 millones de habitantes. Pues, doctor Posada, gracias por habernos acompañado. Ya pensaría, yo desde hace un año estoy echando este discurso, doctor Posada, y no le voy a decir mentira. Yo desde hace un año estoy diciendo, ya estamos en la recta final, por fin, y se me fue un año más, ¿sí o no? Ahora uno diría, bueno, ya me vacunaron, me salvé 2 años, José, ese récord, 2 años sin que nos diera. La mesa se salvó 2 años, ¿no? La mesa se salvó 2 años. Los que hemos hecho más récord somos Andrea Sierra y yo. Sí, ustedes son los que tienen el récord en esta mesa. Pero no 2 años, y hablando aquí con todo el mundo, y eso fumigábamos esto con alcohol y la de los zapatos, y llega a la casa en pelotes. No, qué cosa tan loca. Y bueno, pero lo logramos. Lamentable todas aquellas personas que perdieron su vida. Lamentable que todavía tengamos personas que no se quieran vacunar por todo, que les van a meter y que chips y una cantidad de películas pues, están poniendo en riesgo su vida. Hay buen sistema de vacunación, se consiguen las vacunas, hay que vacunarse y esto nos da cierta tranquilidad, más el uso de tapabocas, yo digo que moderado, porque qué cosa tan cansona, cada vez me huele más maluco los tapabocas, cada vez me congestionan más. Pero usted toca un tema muy importante, Nacho, y es, uno sí está preparado para que mañana nos digan no más tapabocas. O sea, ya llevamos 2 años con él, estaríamos preparados para quitarlo. Yo me lo preparé desde hace como un año, que nunca lo uso. Yo soy irresponsable, con todo el día me regañan aquí en la empresa. Pero, doctor Posada, esa es como la conclusión, vamos para adelante y esto se tendrá que acabar. Sí, esto digamos que estamos transitando una pandemia, algo que a nuestra generación nunca había vivido, pero que vamos saliendo adelante. Yo creo que ya pasamos lo peor, estamos superando esta situación que nos ha tocado vivir y lástima pues por la cantidad de gente que falleció, que quedó con secuelas importantes. En el mundo, 59 millones. Pero vamos saliendo adelante con todas nuestras medidas de precaución, con la vacunación y con los cuidados a nuestros seres queridos, a la gente que trabaja con nosotros, en fin. El mensaje es que vamos saliendo adelante y que pronto
volveremos a tener un contacto más íntimo, más cercano con todos nuestros seres queridos y sin tantas precauciones. Doctor Posada, gracias por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todos sus televidentes.